Buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, Buenas- hoy día vamos a concluir la exposición de la diversidad cultural del Ecuador. Van a exponer los tres últimos grupos y con eso pues tendremos una parte de la unidad 1 ya terminada que la completaremos la próxima semana. Entonces, por favor, el grupo que va a exponer afrodescendientes, adelante. Sí, doctora, ya comparto. Doctora, ¿logra visualizar? Sí, adelante. Bueno, buen día, doctora Joaquina Gil Ramos, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y le vamos a hablar a continuación sobre lo que es el tema 6, pueblos afrodescendientes. El grupo está integrado por Nayeli Zambrano, Candy Toledo, Esti Galcíbar, Zaire Arcentales y quien habla Doménica López. Ahora sí. Buenos días, doctora. Le voy a hablar un poco sobre lo que es la historia de la población afroecuatoriana. Los primeros afroecuatorianos en habitar el Ecuador llegaron a lo que es a los mediados del siglo XVI, exactamente en lo que es el año 1526. Durante la época era la conquista. Los jesuitas importaron lo que eran esclavos afroafricanos a lo que es el Ecuador, esto para trabajar en lo que es las plantaciones y minas. La demanda de esclavos africanos era alta, ya que podían trabajar en horarios extensivos en comparación a los esclavos indígenas locales en su tiempo. Los jesuitas, misioneros y dueños de lo que eran haciendas son los que más buscaban a los africanos para que trabajaran en lo que era en plantaciones de caña y algodón. Al pasar los años empezaron a mandarlos también a lo que es a minas de oro, donde estaban expuestos a situaciones inhumanas sin ningún tipo de protección, esto a cambio de que brindara lo que es facilitar el trabajo por un sueldo básico a los dueños de estas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, les voy a hablar sobre lo que son los aires de libertad. Este tema en realidad es muy extenso, pero se lo voy a resumir un poco. Todo comenzó en 1533, cuando 23 esclavos que viajaban a Perú escaparon de los barcos donde eran mantenidos como esclavos. Esto era que buscaban como un territorio nuevo para asentarse y prosperar. Ellos fueron los primeros esclavos en conseguir la libertad aquí en Ecuador. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Les voy a hablar sobre lo que es la rebelión contra la esclavitud.
Los esclavos de países cercanos empezaron a escapar al Ecuador, esto para unirse a lo que es un grupo de esclavos liberados para seguir creciendo en Esmeraldas. En Esmeraldas poco a poco se convirtió en lo que es una comunidad de africanos y también de lo que es afroecuatorianos, que fueron escapados de sus amos. A su vez, otros esclavos que escaparon del Ecuador empezaron a asentarse en distintos sectores del país, como Carchi e Imbabura. A lo largo de la historia ecuatoriana se van a mencionar varios intentos de rebelión y resistencia por parte de lo que es la creciente de la población afroecuatoriana. Lastimosamente, continuó lo que es la esclavitud por muchos años más. Aquí también en esto pasó lo que es un grito de la independencia ecuatoriana por parte de los afroecuatorianos que pelearon en la guerra de la independencia junto a la hermana del Ecuador. Sin embargo, a pesar de la victoria que hubo, ¿cómo se llama? La esclavitud no terminó en el país hasta años después. Por ejemplo, oficialmente en el año 1850, esto sin darle el mérito que ellos también lucharon en lo que es la Armada del Ecuador para lo que es el grito de la independencia. Siguiente diapositiva, por favor. Fin de la esclavitud. Bueno, una vez que la esclavitud terminó oficialmente en el Ecuador, los habitantes afroecuatorianos continuaron sufriendo lo que es racismo y discriminación por parte de la sociedad. Esto sin poseer tierras ni poder económico. La educación para estas personas eran inalcanzables. Por muchos, algunos fueron forzados a continuar trabajando por sus amos por una pequeña compensación económica a cambio. Eso se les voy a hablar un poco más adelante en la siguiente diapositiva, por favor. Lucha por los derechos y la educación. También hubo una lucha por esto, ¿saben? Porque esto pasó en el año 1988, cuando hubo un apoyo internacional, cuando la comunidad afroecuatoriana creó lo que es una asociación de negros ecuatorianos, que si mal no recuerdo sus siglas era ASONE. Esto para pelear por los derechos y reconocimiento. Además, esta asociación buscaba también revertir la desconstrucción ecológica causada por lo que es de empresas de maderas y camaroneras en lo que es los manglares, en lo que es la región costa. Luego, en 1992, que fue en el año en que marcó el aniversario de 500 años desde que arribó los españoles a las Américas. Entonces, los afroecuatorianos alcanzaron una voz pidiendo ser incluidos en lo que es la historia y una narrativa que los excluía y les faltaba el respeto durante muchos años. Durante mucho tiempo los afroecuatorianos han sido una población marginada en el Ecuador. Por eso pedían que ser excluido en la historia y que su voz fuera alcanzada. En la siguiente diapositiva, por favor. Reconocimiento por el gobierno ecuatoriano. Esto pasó en el año 1998, cuando hubo un apoyo internacional de las redes de panafricanos y latinoamericanos. Las organizaciones afroecuatorianas lograron lo que es que el gobierno los reconozca como un grupo étnico distintivo en lo que es la nueva construcción. Además, este hito, en el mismo año, el presidente Fabián Alarcón creó lo que es la Corporación de Derechos Afroecuatorianos, que era, por sus siglas era CODAE, dedicada a abordar lo que son los problemas que afrenta la población afroecuatoriana. En el 2002, la CODAE se convirtió en una institución oficial. Aquí también pasó lo que es la concentración de un grupo étnico, que hoy en día el 70% de la población afroecuatoriana vive en lo que son las Esmeraldas, mientras que el resto de los habitantes se encuentran principalmente en lo que es Imbabura, Carchi, y un porcentaje más bajo en las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca. Su concentración, pues bueno, fueron en la provincia de Esmeraldas, ahí es donde más hay afroecuatorianos. Se ha mantenido aislado del ambiente económico y social.
también con gobiernos que invirtieron en educación, comercio y obras públicas en la provincia. Sin embargo, también tienen lo que es un número significativo en lo que es la población del Ecuador, como aproximadamente 1,2 millones de afroecuatorianos. Siguiente diapositiva. Bueno, ahorita les voy a hablar un poquito de la cultura de la marimba. Más adelante les explicarán más sobre esta cultura. Esta cultura se destaca más en lo que son los afroecuatorianos. Es lo que lo distingue, pues la música es centrada en su expresión afroecuatoriana, se manifiesta en lo que son sus raíces africanas. La música de los afroecuatoriana tiene un ritmo como alegre, contagioso y tropical. Es mejor conocida como la marimba, aunque la marimba también es un instrumento musical que consiste en barras de madera y matos de metal. Esto se parece mucho a lo que es xilófono, que se deriva del balafón de África Occidental. En Esmeralda, los músicos afroecuatorianos empezaron a formar escuelas de lo que es este baile profesional y folclórico para enseñar y presentarle a los que son bailes como música de la marimba a diferentes personas de otras etnias. A continuación, mi compañero. Bueno, buenos días con todos. Yo les voy a estar hablando un poquito sobre lo que es la cultura y valores del pueblo afrodescendiente. La música en el pueblo afrodescendiente es una de las manifestaciones que ha ayudado muchísimo más a este pueblo para poder mantener su identidad y lograr ser reconocido hacia otras etnias. Eso también ha ayudado a poder organizarse para poder luchar por sus derechos. Los afrodescendientes de la Costa de Esmeralda son diferentes a los de la Sierra, que son justamente los que se encuentran en el Valle del Chota y la cuenca del río Mira. Esta diferencia justamente nace por el hecho histórico de que los afrodescendientes esmeraldeños vivieron en su mayoría como cimarrones, que esto quiere decir como esclavos que eran rebeldes, se podría decir. Y los afrodescendientes de la Sierra, en cambio, fueron casi en su totalidad totalmente esclavos. Estas diferencias sociológicas dieron lugar a manifestaciones musicales totalmente diferentes. Esmeraldas, por su parte, es considerada la tierra de la marimba y del arrullo, mientras que en el Valle del Chota se lo considera la tierra de la bomba. A pesar de que ambas estén caracterizadas por la polirritmia de origen africano, la música afroesmeraldeña suena más puramente afro, mientras que la música afrochoteña, o sea, la parte de la sierra del Valle del Chota, se integra más a influencias indígenas y europeas, que esto hace que tenga un cierto parecido a lo que es la música andina. La expresión cultural donde más se evidencian las raíces africanas del pueblo afrodescendiente del Ecuador es la música, y de hecho esta es reconocida como Patrimonio Nacional por la UNESCO. Sus músicas se caracterizan por usar ciertos instrumentos como son las marimbas, bombos y entre otros. Afrodescendientes de la provincia de Esmeraldas. Por un lado está la música del pueblo afrodescendiente de la provincia de Esmeraldas, que se encuentra ubicada en la costa norte del Ecuador. Los habitantes de esta comunidad cantan relatos y poemas mientras acompañan sus presentaciones mediante movimientos rítmicos del cuerpo. Estos son utilizados en diversos eventos dentro de la comunidad, como por ejemplo puede ser de carácter ritual, religioso o festivo para poder celebrar la vida. O también puede servir para rendir culto a santos o para poder despedirse de los difuntos. La música de marimba se entona con un xilófono que está hecha a base de la madera de lo que es la palma. Este va a estar equipado con tubos resonadores de bambú y acompañado de cununo, que justamente es un tipo de tambor, el guasá y las maracas. Este elemento del patrimonio cultural inmaterial, como son los instrumentos, está totalmente enlazado dentro de las familias, así como en las actividades que realizan las personas dentro de la comunidad en su vida diaria. Por eso se considera, de hecho, que los practicantes que distribuyen la información y la cultura sean los mismos miembros de la comunidad en su conjunto. Las personas de mayor edad son las encargadas de poder transmitir lo que son leyendas y narraciones de la tradición oral a las generaciones más jóvenes, mientras que los profesores de música que se encuentran dentro de esta comunidad supervisan la transmisión de los conocimientos musicales tradicionales. La música de marimba, los cantos y danzas tradicionales propician los intercambios simbólicos entre las personas del pueblo afrodescendiente. También se suele fomentar lo que es la integración a nivel familiar y colectivo. Esto es gracias a que las prácticas ancestrales
que fortalecen el sentimiento de pertenecer a un grupo étnico, se puede decir, específico. Los ritmos más comunes del pueblo afrodescendiente son el chigualo, el arrullo, el anderele, el alabao y la caderona. El chigualo consiste en sí que esto se lo va a realizar solamente en lo que es celebración navideña, los nacimientos, los villancicos y el velorio del angelito. El arrullo. Este es un canto grave y dulce que son preferentemente temas para festivales o sea, para fiestas religiosas, pero no siempre, ya que en ocasiones también abordan cuestiones como el sufrimiento del pueblo afrodescendiente o hechos históricos relevantes en su historia de resistencia, como fue por la lucha de sus derechos. El andarele. Este es totalmente de carácter festivo y aquí los cantores contestan al solista en una sola voz. El alabao. Este ritmo se lo usa en el ritual de velorios para la muerte de un adulto. Y por último tenemos a la caderona, que aquí el solista va a iniciar la estrofa de la canción, mientras que el coro repite el estribillo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, por otro lado existen los afrodescendientes del Valle del Chota, que es en la parte de la sierra, justamente en la frontera entre las provincias de Imbabura y Carchi, que aquí es donde se desarrolló el ritmo conocido como la bomba del Chota. Usualmente se la toca con tambores junto con instrumentos de origen español o mestizo como son la guitarra, el requinto o el guiro. En ritmo y velocidad puede variar desde un tiempo ligero bailable hasta una intensidad veloz típica de muchos ritmos africanos o afroamericanos, en donde destaca el ritmo y la percusión, así como el movimiento de caderas. Justamente el ritmo conocido como bomba de chota, las mujeres la bailan con una botella en la cabeza, como se puede observar en la imagen, mientras hacen movimientos de sus caderas. Otra variación es la llamada banda mocha, que es una de las bandas musicales más antiguas y reconocidas de la provincia de Imbabura en el Ecuador. Esta está conformada por 12 músicos afroecuatorianos que en su música utilizaban instrumentos rudimentarios, que son como hojas de naranjo, flautas, machetes, bombos y cornetas hechas a base de calabazo seco. Esto es un ritmo que acompaña justamente en las fiestas del Valle del Chota y es muy escuchado especialmente en la sierra norte del Ecuador. Como ya dije, desde Carchi y Imbabura, pero también llega hasta la ciudad de Quito, que es donde existe una fuerte comunidad afrochoteña. Se puede concluir en la parte de cultura que los afrodescendientes han aportado al desarrollo musical del Ecuador y han enriquecido a una sociedad con sus tradiciones y músicas que han acompañado a generaciones enteras. Hay muchas veces en las que estas generaciones más jóvenes han escuchado la música afrodescendiente, pero no se sabe el significado como tal, o sea, no se sabe lo que se quiere transmitir. Pero pues por eso se debería investigar un poco más sobre la conciencia histórica del país. Buenos días con todos. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la religión. Se dice que las religiones populares son generadas por diversos factores, desde los encuentros y desencuentros de sociedades distintas. Las religiones populares son un largo proceso de creación, de desecho y adaptación de elementos culturales que mantienen un pueblo con su propia identidad, manteniendo así una tensa lucha desde adentro y desde afuera, con la iglesia dominante como modelo de civilización. Con respecto a la religión afrodescendiente, es notoria la ausencia de rastros de cultos africanos en el Ecuador, así de la diferencia de lo que ocurre en Cuba, Uruguay o Brasil. No se tiene un sincretismo religioso, sino que un culto africano activo. De todas las formas, es importante tomar en cuenta las expresiones católicas de los pueblos esmeraldeños, en los cuales puede jugar un papel muy importante con cantos, música y con identidad muy específica, como lo que es en el caso de la misa esmeraldeña. Siguiente diapositiva. En la religión afroecuatoriana encontramos las siguientes religiones. En la de Esmeralda encontramos la Semana Santa, que son velorios, y el Corpus Christi. En el Valle del Chota encontramos el Corpus Christi y las misas afro. Siguiente diapositiva.
La evangelización católica de los negros fue uno de los aspectos que más influyó en la pérdida de las representaciones de origen africano. En este sentido, a pesar de observar una matriz común, Brasil y Ecuador se distancian religiosamente respecto de su herencia africana. En el ejercicio de cultivar los descendientes africanos en Brasil, al defender lo que es la Iglesia Católica en ambos países, el punto de vista del colonizador, se consideraba que las culturas del pueblo negro e indígenas inferiores y desprovistas de la presencia de Dios. Algunos investigadores señalan que han resultado de la aculturación una ausencia de rasgos de cultos africanos. La evangelización católica de los negros fue uno de los aspectos que más influyó en la pérdida de la representación de origen africano, tanto en el Ecuador y en aspecto es uno de los que crea una diferencia religiosa, cultural con Brasil. Bueno, yo les voy a hablar sobre la mitología afrodescendiente. Esta de aquí es muy variada y a lo largo del tiempo se ha caracterizado por un sinnúmero de leyendas que van a ir de generación en generación, transmitiéndose por medio de la transmisión oral, la comunicación oral. Entre ellas podemos ver las siguientes leyendas, que son las que les voy a explicar y contar un poco. Una de estas es el Riviel. El Riviel, esta de aquí es una de las más famosas leyendas en lo que son los afrodescendientes. Y se dice que es un joven simpático, era muy guapo, le gustaba ir de fiesta, era parrandero y le gustaba también cantar. Y se presentaba en los bailes de marimba de los afros. Este de aquí se lo podía reconocer o ya se lo podía descubrir cuando en sus tobillos salía como una luz verde. Y era el terror de toda la fiesta y hacía que la fiesta se acabe. Para los viejos, o sea, las personas viejas de los afrodescendientes, los abuelitos, todos ellos decían que para que se ahuyentara a este Riviel, se tenía que gritar lo siguiente, arpón, chinchorro, anzuelo y otros tipos de nombres que usaban los pescadores para así acabar con este espíritu que les decían. Y también se tenía que rezar una oración llamada la Magnífica, que era muy común entre los pescadores de esa zona. Bueno, como se lo ve aquí, se dice que puede ser un monstruo, también se dice que puede ser como una calavera perforada, eh, que ahuyentaba obviamente a todas las personas, y también algunos decían que era un ataúd que tenía por dentro a un muerto, o sea, y viajaba por todos lados y llegaba a lo que eran las fiestas. Otra leyenda es la de la Gualgura. Bueno, la Gualgura era una leyenda, es una leyenda en la cual se caracteriza por un pollito negro, que este de aquí parecía inocente, o sea, era un pollo cualquiera, como cualquier otro, pero era negro. Y este de aquí, cuando veía a una persona, este de aquí se convertía en un hombre con voz gruesa, y obviamente los ahuyentaba o se apoderaba como del espíritu de la otra persona. Y hacía que estas personas se decidieran matar o se decidieran, eh, se decidieran quitarse su vida y también hacerse daño, golpearse, ya sea tirarse en un río, ahogarse o lo que sea. Muchas de las personas de los afrodescendientes dicen que esta hualgura se les presentaba era a las personas que robaban pollos, porque había muchas personas que robaban pollos en las granjas y todo eso, entonces como que a estas personas que lo robaban y las vendían o se los comían, se les presentaba la hualgura que se apoderaba de ellos y los hacía fallecer. Hay una pequeña leyenda de la Hualgura que para resumírselas, se trataba de dos amigos que iban caminando por lo que es una calle y el amigo le dice al otro que él sentía que alguien los estaba vigilando, que los estaba persiguiendo, pero otro amigo decía, no, no, nadie nos está, estás loco, sí, hasta que llegaron y, o sea, ya se hizo más de noche
y el chico pudo presenciar que había un pollito negro, obviamente se les hizo raro. El pollito negro comenzó como a correr tras de él y se comenzó a apoderar de este de aquí. Hasta que hizo que le hiciera daño tanto al compañero como a él y terminaron sin vida. Esto había pasado, ¿por qué? Porque ellos habían robado en la mañana un pollito, o sea, un pollo de granja que era para comérselo ellos. Otra de las leyendas que tenemos es el Patacoré. Esta de aquí es una leyenda también muy conocida en lo que es los afrodescendientes y se dice que el Patacoré es el diablo, que se va a vestir de paisano y va a estar con sombreros, botas, pañuelo y está presente en todos los bailes de la marimba que hacen los afrodescendientes. Se dice que este diablo bebe aguardiente y hace que, o sea, él bebe aguardiente y como que bota un polvo mágico por medio de su boca para hacer que todos los que están bailando caigan borrachos, ebrios inmediatamente, a excepción de las mujeres. Eh, entonces, este diablo va a estar solo para los hombres y dicen que este diablo se aparecía a los hombres que eran muy borrachos y muy desobedientes, para aturdirlos, dejarlos borrachos y que aprendan una lección de que no tenían que tomar tanto. Luego tenemos la leyenda de El Bambero. Bueno, esta de aquí es, según el mito, se dice que habita en zonas de manglares de los afrodescendientes. Y bueno, de él casi no hay tanto que hablar, pero se decía que era un personaje alto, delgado, y que, no, perdón, de baja estatura, y que se movilizaba en una tatabra. Una tatabra es como un animal no domesticado que era usado en los tiempos antiguos para las personas que cazaban. Y ya era un personaje simplemente conocido entre ese pueblo, en el cual ya sabían que era el bambero quien iba a pasar por ahí, pero no era tanto de miedo ni nada. Luego tenemos lo que es la tunda. Esta de aquí creo, y según todos los escritores, la tunda es una de las leyendas más reconocidas de lo que es los afrodescendientes y la más popular. Esta se trata de una mujer, como la podemos presenciar en la imagen, es esa mujer de aquí, que era una mujer hermosa, afrodescendiente. Esta de aquí tenía rasgos indígenas y tenía un pie humano y un pie de cabra, y era muy multifacética. Y adoptaba muchas formas. Aquí la podemos ver en su forma, obviamente ella estaba convertida en un monstruo. Y ya, adopta muchas formas y se dice que esta de aquí deambulaba por los ríos, por todos los mares, recodos, y la tunda pescaba camarón. Este camarón lo pescaba en lo que era sus glúteos. ¿Y para qué lo hacía? O sea, ¿para qué pescaba el camarón en sus glúteos? Era para cocinarlos y darle de comer a sus víctimas y como que estos se quedaran hipnotizados o neutralizados. Bueno, también se dice que la tunda le daba estos camarones más a los hombres desobedientes. Obviamente como que los quería conquistar y para que queden hipnotizados hacia esto. Y bueno, hay algunas personas de la comunidad, por ejemplo de Concepción, que dicen que cuando los hombres salían al monte y no retornaban, ya se sabía que era la tunda que los había cogido. Y los familiares y amigos iban con su búsqueda con perros, escopetas, pistolas, con la policía, para ir a ver a la tunda. O sea, todos querían reconocer o ahuyentar al mítico personaje. Y por último tenemos el duende, que es una leyenda muy conocida popularmente en todos los pueblos, también muy reconocida en los pueblos afrodescendientes. Y esta de aquí se trata de un hombre pequeño que supuestamente sale a cabalgar en las noches. Le gustan las mujeres jóvenes con cabellera larga y las persigue. Y se dice que este de aquí las espía, las mujeres, las copas de los árboles cuando se bañan en los ríos, las espía desnudas y todo. En algunos casos dicen que el duende era malo y las mataba, las quería para matar, y otras dicen que el duende simplemente le gustaba ver a las mujeres
les atraía físicamente y por eso se les aparecía. Y bueno, por último, una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que las leyendas afrodescendientes están muy relacionadas con lo que es aquí en el Ecuador, con Esmeraldas, con el pueblo esmeraldeño, debido a que aquí fueron donde se establecieron los afrodescendientes. Entonces, obviamente aquí van a compartir este tipo de leyendas con ellos y también con la ciudad de Tumaco, en lo que es el sur de Colombia. Eh, Todas estas leyendas han pasado a lo largo de las generaciones y por eso no dejan de ser importantes, porque siempre, siempre van pasando. Entonces, como cada persona, un padre le cuenta a su hijo, el hijo le cuenta al hijo, entonces nunca van a dejar de ser importantes y van a establecerse siempre en lo que son estos pueblos. Gracias. Por último, les voy a hablar sobre la vestimenta. En Esmeraldas, las mujeres utilizan pollera larga de colores alegres y la blusa puede ser blanca o de colores vivos. Casi siempre utilizan un velo o un pañuelo en la cabeza, mientras que los hombres utilizan lo que es pantalón de tela remangados y una camisa que puede ser ya blanca o colorida, anudada hacia la altura del ombligo. También lleva lo que es un sombrero de paja que lo protege del sol. El peinado de la mujer, por lo general, se realiza una cola en la cabeza y, como ya lo mencioné, casi siempre utilizan un pañuelo. Se amarra haciendo un nudo adelante hacia la frente. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. En el Valle de Chota, las mujeres utilizan pollera larga de colores alegres. En cambio, aquí encima se va a utilizar un delantal y la blusa va a ser de encaje de colores vivos. En ocasiones se pone una botella en la cabeza y el hombre se viste de pantalón y camisa manga corta, colorida, y bailan descalzo. Las mujeres por lo general tienen varios peinados, entre ellos está la paya, el gajeo, las escobas, la cola, entre otros. Las mayores utilizan invisibles de colores hasta hoy. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Pasamos al grupo que nos va a hablar sobre Montubios. Ya le comparto, doctora. Ok, buenos días, compañeros, doctora Joaquina Gil. Somos el grupo que les hablará acerca de lo que son los Montubios, que está integrado por Xiomara Vallejo, Darwin Ormaza, Irene Moreira y quien les habla, Jennifer de la Paz. Vamos a comenzar con lo que serían los orígenes de este pueblo Montubio. Pues los orígenes de este pueblo suelen situarse en lo que son el periodo de la colonia. Se dice que la cultura montubia surgió del mestizaje que se dio cuando los españoles intervinieron en lo que fue la conquista, específicamente a partir del cruce de lo que fue los indígenas con los blancos españoles y los negros esclavos africanos. Este pueblo ha desempeñado un papel protagónico en la historia ecuatoriana, como son, por ejemplo, en las guerras de independencia de las que luego les hablaré.
No obstante, en el proceso de este mestizaje también se unieron y se llevaron a cabo la unión con otras culturas inmigrantes, tales como nacionalidades italianas, inglesas, checas, yugoslavios, franceses e incluso libaneses. La distribución de este pueblo montubio se vio expandida por toda la costa ecuatoriana en diferentes zonas, pero cabe recalcar que no solo se dio en territorio ecuatoriano, sino también en territorio peruano y colombiano. En el mapa aquí podemos observar las zonas del Ecuador donde este pueblo tuvo su mayor asentamiento. Continuamos con lo que sería un poco de la historia de este pueblo. Para poder mencionar la historia de los montubios, hay que primeramente especificar que participaron en las guerras de independencia por la corona española entre lo que fueron los años 1809 y 1822. Pelearon lado a lado con patriotas como fueron Antonio José Sucre y el libertador Simón Bolívar. También este pueblo participó en todas las revoluciones que se desarrollaron posteriormente a lo largo del siglo XIX, por lo que sus alzamientos llegaron a generar preocupación entre los criollos y los propios pueblos mestizos. A finales del siglo XIX y principios del XX, participaron en lo que fue el desarrollo de la Revolución Liberal. El pueblo montubio formó parte de lo que fue el ejército comandado por el general de guerra Eloy Alfaro, participando también así en esas luchas independentistas. Continuaremos con lo que es cosmovisión y espiritualidad. Rodrigo Chávez es un investigador forense. Este investigador define al pueblo montubio como el conjunto de hombres y mujeres por los cuales el honor y la palabra empeñada están escritas sobre piedra. Esto significa que la palabra de un montubio lo es todo, es decir, cuando un montubio da su palabra es como si fuera es como si fuera más que un contrato, dado que los montubios cumplen su palabra hasta el final. Además de que dice que posee un espíritu aventurero en lo que es el amor y la búsqueda de la justicia con su propia cosmovisión. Además, la mayoría de los pueblos montubios profesan lo que es una religión católica. Esta profesión a la religión católica es un arma de doble filo, dado que, como especifiqué anteriormente, es la mezcla de varias culturas, por lo que la superstición está estrechamente ligada con la religión, y dentro de su cosmovisión no se podían explicar ciertos fenómenos los cuales ellos justificaban como si fueran pactos con el diablo, y por lo que se crearon miles de mitos e historias que han surgido al no poder encontrar una explicación coherente, como lo eran a procesos o fenómenos como era la corrupción. Ejemplo de esta misma cosmovisión y espiritualidad tenemos todos estos mitos, como los que explicó la compañera en la exposición anterior, que no solo son afrodescendientes, sino que también son montubios, como lo que es el mito del duende, como lo que son los pactos con el diablo, entre otros. Bueno, refiriendo a lo que es organización social, bueno, de esta aquí nos refiere que la familia Montubio gira en torno a una madre antes que un padre, pero basándonos en lo que es el respeto social de estos, nos dice que está más basado en el padre, por lo que es el reconocimiento, por las experiencias, por la sabiduría que éste tiene y por los consejos que da. Bueno, se dice que la familia Montubio es un aspecto aislado en cierto sentido de su destino, es decir, que no va a estar dependiendo del destino de otro grupo familiar, sino del mismo. La siguiente, por favor. Bueno, lo que es respecto a su vivienda, dice que las paredes son hechas con caña o adobe y lo que es su techo formado por hojas de palo. Pero lo hacen los que es de manera elevada, por lo que son pilotes de madera. ¿Para qué? Para evitar lo que son inundaciones y lo que es la presencia de roedores. Siguiente, por favor. Bueno, referente a lo que es lenguaje, se dice que este que está aquí es el castellano, pero bueno, esto tiene una característica principal o esencial o identidad cultural de esto, que tiene lo que es un aspecto mágico, lleno de amorfinos, rimas, consiste en una entidad y un atractivo lo que es hasta hacia esta cultura, ¿no? Este que está aquí es una entidad y lo más principal, característico de los montubios, ¿no? En la forma de hablar.
Vestimenta. En lo que se refiere al vestuario identificativo del pueblo Montubio, esto se puede decir que principalmente se caracteriza por su sencillez. En el caso del hombre usa un sombrero de paja toquilla, una camisa manga larga, un pantalón de tela gruesa y un pañuelo rojo en el cuello. Hay que señalar que cuando el pantalón no es corto, este se arremanga hacia los tobillos y los zapatos no son muy frecuentes, solo en ocasiones especiales. Para los labores del campo, pues utilizan unas botas largas de caucho y portan un machete en la cintura. Las mujeres usan faldas amplias de color blanca y blusas hasta el ombligo. El pañuelo rojo que usan en el cuello principalmente lo llevan en los rodeos montubios y en las fiestas de carácter social, religiosas y patronales, incluso en las peleas de gallo. Las mujeres llevan faldas anchas, muy coloridas, que le dan mayor vistosidad al bailar. La preferencia de estos colores, y especialmente el blanco, se dice que es para evitar los fuertes rayos del sol y los mosquitos. Sobre el uso del sombrero, pues este se señala que es reverente, ya que usan uno para las faenas diarias y otros para las fiestas. Siguiente diapositiva. En las costumbres y tradiciones, pues este pueblo se caracteriza por tener de comportamientos particulares y sus tradiciones son ricas, por lo tanto variadas, que han sido transmitidas de generaciones en generaciones, integrando una gran importancia al patrimonio cultural del Ecuador. Como parte de este conjunto de costumbres identificativas de este pueblo se destaca su idioma, los amorfinos, la vestimenta, los bailes, las comidas típicas, leyendas, entre otros. Los miembros del pueblo Montubio poseen un carácter recio y además también esta es una comunidad, como todas las conocemos, es alegre, hospitalaria y servical. Se destaca el gusto que tiene el pueblo por los gallos de pelea y los potros de domo. Y también aman la música y las tradiciones orales como los amorfinos. ¿Qué son los amorfinos? Pues son una creación popular en forma de canción y composición poética, cuyo contenido se mezcla lo romántico con lo humorístico. Esta tradición tiene su día festivo el 12 de octubre de todos los años, que es el Día de la Raza, donde realizan un rodeo montubio, donde los dueños de las haciendas y los trabajadores participan en los hábiles jinetes y también exhiben algunos caballos. Siguiente. La gastronomía, pues los montubios se basan su alimentación o dieta en el consumo de arroz, carne, frutas, plátanos y yuca. Otros elementos que caracterizan esta gastronomía son las cazuelas de barro, piedras de moler, el fogón, y complementan la cocción con unos ingredientes claves que son como el maní, la sal prieta y el cilantro. Y las hojas de plátanos, que es para envolver la famosa tonga, que esa es la comida que lleva el montubio cuando realiza sus actividades, como por ejemplo el cosechar. Este pueblo también tiene varios platos típicos para cada ocasión. Uno que se destaca es el greñoso, que es una comida que sirven en los velorios y se prepara con gallina criolla, maní y maíz. Otro elemento de la gastronomía montubia es la chicha de maíz, servida principalmente en las fiestas del pueblo y elaborada a base de maíz criollo y puesta a cocinar. Y de igual manera se encuentra el chame, que consiste en el pescado negro, que es un estofado, además del seco y aguado de gallina, que este es acompañado con la tradicional caña manabita. Gracias. Ok, buen día. Yo les voy a hablar sobre las fiestas de esta cultura. Estas son fiestas que se planifican y se organizan con varias semanas de anticipación y se realizan en varias localidades. Como lo que mencionó mi compañera antes, el rodeo montubio es una de las fiestas pues folclóricas más arraigadas en la gente de esta cultura. Podría decirse que pues es la máxima expresión de su cultura. Se celebra cada año durante lo que es el mes de octubre, reuniendo a miles de personas. Las fiestas populares montubias se encuentran acompañadas de mucho color, donde desfilan, como lo mencionó mi compañera, jinetes, hombres distinguidos, con trajes típicos que cuentan con el imprescindible sombrero de paja toquilla, que son artesanías que ya mismo hablaremos, que realizan esta misma cultura. Aquí, en el rodeo montubio, concursan hombres bravos
y se escoge a lo que es la criolla bonita, que es la mujer que va a representar a las diversas haciendas del sector. Las haciendas que participan forman, para hablarles un poco más sobre lo que es el rodeo Montubio, forman un equipo de 8 jinetes con los mejores jinetes y sus respectivos caballos. Todos los miembros de lo que es el equipo lucen el mismo atuendo, que está integrado por lo que es un sombrero, una camisa, un pantalón, un pañuelo para el cuello, una veta y espuelas. Usan monturas con estribos plateados y cinchas, y a los caballos pues le colocan adornos metálicos incrustados en el cuero del cabezal, frenos y lo que son riendas. Las más famosas de estas fiestas es la que se lleva a cabo en lo que es la provincia de Guayas, en la localidad de Salitre, que es la llamada capital Montubia del Ecuador. La siguiente, por favor. Perdón. Estas fiestas pues terminan con lo que son bailes, comidas tradicionales como las comidas que mencionamos anteriormente, que es caldo de gallina, tortillas de maíz y de yuca. Bueno, en relación con lo que es la economía, esto es pues, siendo lo que es una población rural, se dedican primordialmente a lo que es la producción de alimentos y productos básicos como actividad económica. Con ello, pues garantizan su propia alimentación y además les sirve como medio para obtener otros ingresos. Abastecen con lo que producen a lo que son los habitantes de las zonas urbanas y con frecuencia pues se los ve a la orilla de la carretera vendiendo lo que son frutas, hortalizas, quesos como dulces típicos y entre otros. La economía del Ecuador pues se ha fortalecido con la labor de estos representantes, quienes han contribuido de manera importante en llevar a este país a tener una relevante posición mundial como un productor de cacao y de banano. También podemos ver aquí que entre sus formas de ganar o tener economía está el cultivo de cacao, el café, los plátanos, lo que es el arroz, los cuales incluso pues lo exportan. También producen lo que es frutas y maíz. La siguiente, por favor. Por último, tenemos lo que son las artesanías. Estos son expertos artesanos, sobre todo en lo que es la cestería, que es un proceso de tejido en donde se emplean fibras de origen vegetal, dependiendo de la diversidad pues, de las especies botánicas que se encuentran en cada territorio. La alfarería y la talabartería, que supone lo que son la elaboración de monturas, de aparejos y de otros elementos pues, que se instalan en los caballos. Incluye lo que son también cinturones, billeteras, carteras, bolsos, boinas, llaveros, alpargatas y otros productos de cuero. Elaboran sus artesanías como canastas y otros objetos con lo que son paja toquilla y hojas de palma. Las monturas y las demás piezas para montar, así como zapatos, correas, también son muy apreciadas. Gracias. Aquí les vamos a mostrar un video de un rodeo Montubio para que... ya, perdón, compañera. Ya para terminar, queríamos recalcar que en lo que es la provincia de Manabí, la provincia donde la mayoría de nosotros habitamos, la mayoría de la población montubia se encuentra en lo que es Vía Santa Ana y lo que es como tal el pueblo de Santa Ana. Hacia la carretera pueden ver incluso algunos rodeos e incluso algunas fincas de la crianza de caballo. Entonces, para culminar, vamos a poner un video corto de unos segundos para evidenciar cómo han sido los rodeos montubios y cómo la tradición perdura hasta el día de hoy.
Esa es la bibliografía de donde extrajimos la información para el trabajo y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien, vamos a comenzar pues presenciar la última exposición que tienen que ver con los pueblos Manta Huancavilca o cholos. Adelante. Buen día, doctora, compañeros, compañeros. Nosotros somos el grupo número 8. La anterior diapositiva, por favor. Nosotros somos el grupo número 8 y vamos a exponer el tema Pueblo Cholo, Manta Huancavilca o Manteño Huancavilca. Siguiente. En primera instancia, debemos comprender que el término cholo posee varios orígenes. Principalmente en el litoral ecuatoriano se utiliza para identificar a los descendientes de los pueblos nativos, quienes fueron asesinados o perseguidos por los españoles. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a su ubicación territorial, el pueblo cholo se ubica entre el norte de la provincia del Guayas y el sur de la provincia de Manabí. Ellos son considerados como nativos de la región litoral. Diversos estudios de arqueología, antropología y sociología han determinado que el pueblo cholo costeño es un descendiente directo de las sociedades prehispánicas que dominaron el litoral, abarcando desde el territorio de Manabí, Santa Elena, Guayas, Los Ríos hasta el Oro. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a su historia, esta se remonta a las sociedades prehispánicas, destacando la cultura manteño-huancavilca. Ellos son considerados como la última sociedad prehispánica que perteneció a la región litoral, y fueron ellos quienes observaron desde las costas ecuatorianas cómo llegaron a ellas las diversas naves o carabelas de los españoles. Diversos relatos arqueológicos han podido determinar que la isla Puná fue el centro geopolítico de los Huancavilca. Ellos son considerados como un pueblo valiente y aguerrido, debido a que ofrecieron resistencia a las fuerzas cusqueñas dominadas por Huayna Cápac y posteriormente a las fuerzas españolas dirigidas por Pizarro. A los huancavilcas se los conoce también porque desarrollaron la navegación y constituyeron un verdadero poder marítimo. Ellos tenían diversos pueblos que eran gobernados por 6 caciques, cuyo jefe principal era Tumbalá. Su principal alimentación se basó en lo que es el maíz y la yuca, los frijoles, las papas, el ají y diversas hortalizas. Ellos se caracterizan por las conocidas sillas en U talladas por piedra. Sus principales creencias nos llevan a conocer lo que es su mito de origen, pues ellos se consideraban como hijos del tigre y las deidades de la fertilidad. Dichos dioses les realizaban diversos rituales o prácticas mitológicas con el fin de obtener algún beneficio, ya sea la lluvia para la agricultura o suerte para la pesca y para la caza. Gracias. Bueno, en lo que respecta al idioma, como ya se ha mencionado, el pueblo cholo proviene de lo que es el Manta Huancavilca, el cual hacía uso de la lengua quichua aymara. No obstante, el pueblo cholo actualmente utiliza lo que es el castellano, debido a que dicha lengua se ha perdido con lo que es el pasar del tiempo, provocado por acontecimientos tales como el de la colonización española, al igual que el de la República. Siguiente diapositiva. En lo que respecta a la cosmovisión y a la espiritualidad, dice que ésta se vincula con el mar, al igual que con las tierras cercanas a la franja costera. Es decir, en el mar encontramos a lo que es el pescador y el navegante. A lo largo de la costa encontramos también lo que es el pescador. Y en la franja costera litoral encontramos al agricultor, que de cierto modo se va a encargar de lo que es una agricultura subsistente, al igual que también encontraremos lo que son los comerciantes y artesanos. Y es gracias a todo esto que se logra crear o formar lo que son ciertos aspectos espirituales, al igual que económicos, y de cierto modo esto ayudó o mejoró en lo que son las relaciones familiares. Luego, en lo que corresponde a la cosmovisión,
Este vendría a ser el resultado de las culturas precolombinas, que se originaron en Santa Elena, la cultura Valdivia, Machalilla, Bahía y entre otros. Misma que se basa en tanto diferentes símbolos, al igual que actividades y también diferentes valores que poseen varios significados. Siguiente diapositiva. Luego lo que corresponde a la población, el pueblo cholo es nativo de lo que es la región litoral. Son descendientes también de las sociedades prehispánicas que se acentuaron en el litoral desde Manabí, Santa Elena, Guayas, Los Ríos y El Oro, según datos arqueológicos. También un gran porcentaje de los habitantes de Santa Elena pertenecen a lo que es la población chola, aproximadamente un 70% de los 320.000 habitantes de Santa Elena. También es necesario mencionar que en Manabí, las zonas en donde dicha población se encuentra en mayor medida, por así decirlo, es Manta, Jaramijó, Pedernales y San Vicente, mientras que en Guayas es en la isla Puna, en Playas y en Pozorja. También en Playas se ha levantado lo que es un tipo de monumento para el pescador, al igual que para el velero. Por último, el pueblo cholo posee lo que son un aproximado de 1 millón de habitantes, los cuales están distribuidos en las provincias mencionadas con anterioridad. Gracias. Bueno, seguimos con organización social. Está compuesto de 4 comunas, las cuales son Salango, Agua Blanca, El Pital y Las Tunas. Este pueblo antiguamente tenía un celador, que era la persona que les permitía comunicarse por medio de un churo. Hoy son sonidos que permiten convocar a reuniones donde se resuelven los problemas de la comunidad o para elegir la directiva. En este pueblo tenía el honor de ser nombrado dirigente. Tener el honor de ser nombrado dirigente es tener la confianza de los comuneros. Confianza que, por supuesto, se la gana a base de trabajo, demostrando el bien en la comunidad. Vivienda. En la vivienda de este pueblo era una construcción alta de madera, como se ve en la foto. El techo era de chonta, las paredes de cañas, y en ella vivían 3 familias sin ningún problema. Pero actualmente la arquitectura es de construcciones mixtas, donde el techo es de zinc y las paredes de cemento armado. Construcción que es ocupado por una sola familia. La vestimenta. Su vestimenta original era un pantalón de cuero, de venado, de basta ancha hasta los tobillos, sin zapatos y con sombrero de paja toquilla para los hombres. En cambio, para las mujeres, era una falda de cuero de llama o frufru, sin zapatos para las mujeres, y como cartera llevaban las bolsas de los animales y como penilla utilizaban las espinas de los pescados. Gracias. Ya, gastronomía. Este pueblo goza de las frutas que cultivan, como lo son la sandía, el melón, la piña, la caña, la naranja, badea, la papaya, y todas estas son complementadas con la yuca, el plátano, guineo, y los mariscos como lo son el pulpo, las conchas, el camarón, el cangrejo y el chamé. Así como también comían guanta, guatuso y otros animales que cazaban. En la actualidad, a pesar de mantener algunos de estos alimentos, también se consume mucho lo que son los mariscos y alimentos que son procesados. La siguiente, por favor. Ya, economía. Para hablar de economía o procesos productivos en el pueblo de Manta, debemos anotar que el hacer económico se desenvuelve bajo los términos de la propiedad privada. La propiedad comunitaria ha quedado reducida a espacios recreativos o espacios naturales propios de las comunas. Este pueblo se dedica hegemónicamente a la agricultura, ganadería, artesanía, ecoturismo, pesca y caza. Y nos vamos a enfocar en dos, en lo que es la agricultura y la pesca. Para la agricultura se utilizan herramientas manuales, abono orgánico y el buen tiempo de la luna. También en la agricultura se extraen productos como lo son la naranja, la toronja, la mandarina, el plátano, el guineo, yuca, sandía, entre otros. Y de la pesca se obtiene el 85% de sus ingresos, por lo que podemos decir que
es un pueblo eminentemente pesquero. En los patrimonios tenemos la artesanía, que es el arte de tejer la paja toquilla para confeccionar el sombrero. También es un patrimonio cultural, reconocido por la UNESCO desde el 5 de diciembre del 2012. La festividad. La festividad de San Pedro y San Pablo es un patrimonio cultural. Así lo estableció el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural el 28 de junio del 2007. Esta es una fiesta de sincretismo de la cholería de la costa ecuatoriana que transformó la tradicional fiesta de las cosechas y su veneración al mar en una fiesta religiosa del catolicismo colonial, originando una celebración sincrética conocida como Fiesta de San Pedro y San Pablo, que a pesar de los esfuerzos del clero por desaparecerla, es cada día más vigorosa en los pueblos y se ha convertido en una fortaleza de su identidad cultural. Siguiente, por favor. La pesca. El arte de la pesca del cholo pescador artesanal, dada por su ancestralidad milenaria, debería ser declarada por la UNESCO. Así lo afirmó la investigadora brasileña, la doctora Ruth Viana, quien permaneció 2 años estudiando a los pescadores de Manabí. También tenemos el cholo pescador. El cholo hereda de sus padres y transmite a sus hijos las experticias pesqueras que lo identifican, con cuya actividad sustenta la economía de su familia y de su pueblo. Tenemos el pueblo cholo de Manta, que en sus últimos 35 años, desde 1980, ha convertido a esta ciudad en el principal puerto pesquero del Ecuador. También tenemos a los cholos montoneros. Los cholos son de Colorado, Montecristi, los primeros montoneros que acompañan al faro en su primera revuelta desde 1864. Y el grito de ¡Viva el faro, carajo!, lo acompaña durante 31 años en la revolución más larga y victoriosa de la historia ecuatoriana. Gracias. Bueno, muy bien. Hemos terminado las exposiciones sobre las culturas del Ecuador. Ustedes han visto ahora en esta exposición la gran diferencia que existe entre cholos y montubios, aunque se conviven, pero cholos o descendientes de la cultura manta huancavilca, todavía persiste la organización social en comunas. No hay solo 4 comunas, hay 300 comunas, más de 300 comunas en lo que es Manabí y Santa Elena. Eso quiere decir que su organización social todavía persiste, a diferencia del montubio, que el núcleo social es la familia, o en todo caso la familia ampliada. Claro que ya en los últimos tiempos pues, hay organizaciones de segundo grado, de tercer grado, pero el pueblo cholo, el pueblo manta huancavilca, pues todavía tiene los rezagos de sus ancestros que se organizaban en comuna y tenían todavía pues algunos elementos como es la minga, etc. Bueno, hemos visto, y ustedes han podido escuchar a sus compañeros, prácticamente pues describir la gran riqueza, diríamos humana que existe y cultural que existe en el Ecuador, no desprovista de grandes inequidades. Ustedes han visto cómo los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, hasta ahora sufren la vulneración de sus derechos, y realmente pues lo que se quiere es un Estado intercultural que prácticamente pues existe, pero si profundizamos, como ustedes han profundizado, se ve todavía las inequidades que existen en el Ecuador. Entonces, yo les invito a que sigan ustedes investigando, que sigan apropiándose de la cultura de su país, que es tan rica, y que eso les va a dar, diríamos, pie a que haya más respeto, una práctica más respetuosa, más empática, con todos los elementos culturales de las distintas culturas. No hay culturas buenas ni culturas malas, hay
rasgos culturales distintos, diversos, que tienen una significación importante para todos los pueblos. Bueno, señores, con esto hemos terminado. La próxima semana sí va a ser una semana bastante densa, porque vamos a terminar la unidad 1 a través de 2 talleres, como les dije. Esos 2 talleres son presenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que por favor acudan a los talleres, porque si no acuden, ustedes, aunque lo puedan recuperar, van a recuperarlo con una nota del 50%. Entonces yo les invito a todos que estén el día lunes para hacer el primer taller, y el jueves que tendremos el segundo taller, y también la presentación de la siguiente unidad, que es la medicina tradicional alternativa complementaria. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora. Gracias, Gracias a doctora. ustedes. Gracias. Pasen bien.